Buenas tardes, mi nombre es Lady Daniela Salcedo, soy maestrante en Ciencias del Deporte de la Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas UTCA y vamos a hablar un poco sobre todo el tema de adaptaciones y síndromes gastrointestinales inducidas por el ejercicio de resistencia. Es importante resaltar que los deportes de resistencia son todos aquellos que nos exigen mantener o que exigen del atleta mantener un esfuerzo de manera eficaz durante la mayor cantidad de tiempo posible. Este tipo de deportes o los deportes de resistencia aumentan toda la capacidad cardíaca, pulmonar y circulatoria en los deportistas, lo que permite o de modo tal que cuando el atleta necesite, su cuerpo esté totalmente adaptado para estar en competencia. Eh, una de las antecedentes que nos llevó a hacer esta investigación fue el deportista Derek Clayton, que en el año 1979, después de romper un récord mundial y ganar una maratón, manifestó que presentó una sintomatología donde se orinaba coágulos, tuvo vómito y presentó algunos síntomas después de la competencia. Entonces, a partir de ese episodio, en las últimas décadas se ha venido investigando un poco sobre el síndrome gastrointestinal inducido por el ejercicio, que relativamente es un término nuevo y que se atribuye a todos los ejercicios, todos los trastornos fisiológicos que ocurren durante y después del ejercicio físico y que afectan principalmente al trastorno gastrointestinal. En ese sentido, se ha encontrado que es frecuente que los deportistas de resistencia sufran molestias gastrointestinales antes, durante y después de la realización de la práctica. Digamos que principalmente ha afectado o ha venido afectando a deportistas que compiten en maratón, triatlón y ultramaratón y que han aumentado el riesgo de padecer esta sintomatología. Y que puede verse a un mal entrenamiento, a que no tienen una buena preparación. Y de hecho se ha observado que todo este tipo de problemas son unas de las principales causas en que el deportista compite de manera deficiente o decrece en su performance y su nivel competitivo. Bajo esta investigación se realizó una revisión bibliográfica basada en búsquedas de artículos científicos y académicos en bases de datos indexadas como Scopus, PubMed, ScienceDirect, Scopus y Cielo. La búsqueda, digamos que tuvo lugar durante los meses de abril y mayo del presente año y se incluyeron todo el tipo de investigaciones escritas en español, inglés y portugués relacionadas con el deporte de resistencia y síndromes gastrointestinales. También se excluyeron todas esas investigaciones que no fuesen artículos académicos y no tuvieron una relación directa con el deporte. Digamos que la población elegida principalmente se halló en deportistas de resistencia. Para la organización y revisión de los artículos seleccionados, se elaboró una tabla o lista de verificación que principalmente nos permitió organizar la información y la revisión de todos los artículos previos. Ello nos facilitó elaborar esa tabla en la cual se incluyeron diferentes ítems como fueron año, el nombre del artículo, quiénes eran los autores, cuál era el objetivo, cuál era el resultado, de qué revista provenía el artículo y cuál era el diseño o instrumento de elaboración. Digamos que con esta información ya recolectada, se concluyó que la mayor o la mejor manera de comunicar esos resultados era a través de un texto descriptivo que resumiera la prevalencia de todos los problemas gastrointestinales y sus posibles causas en los atletas de resistencia. Entonces, todo esto fue una guía para informar al lector de manera clara y transparente los síndromes gastrointestinales y que nos permitió organizar inicialmente la publicación del artículo. Dentro de los resultados, la investigación inicialmente arrojó un total de 258 artículos científicos que se encontraban en las diferentes bases de datos ya mencionadas. Fueron excluidos 118 artículos que no cumplieron con los criterios de búsqueda. Por ejemplo, no tenían relación directa con el deporte o no cumplían con el idioma. De los
40 artículos preseleccionados, se encontraron que 15 artículos estaban replicados en diferentes idiomas y los cuales se excluyeron inmediatamente. Eh, de- para la elección de los artículos se eligieron los 20 artículos que fueron más impactantes o relevantes en la elaboración de nuestro documento. Es importante resaltar que los estudios en su mayoría fueron revisiones sistemáticas, en este caso fueron 9, y que otros se caracterizaron por valorar o evaluar posibles causas producidas durante la realización del ejercicio físico o el deporte, en este caso fueron 4. Todos esos artículos enfocaron su investigación principalmente en deportes de intersistencia que incluyen carreras a larga distancia, triatlón, maratón, ultramaratón, ciclismo, entre otros deportes. Es importante y según la evidencia encontrada, indicar que los síntomas gastrointestinales en los deportes de resistencia pueden variar, pueden ser desde molestias leves hasta molestias más graves como náuseas, vómitos, dolores abdominales y diarreas sanguinolentas. Digamos que estos tipos de problemas no simplemente pueden afectar el performance o la competencia inmediata del deportista, sino que a la larga pueden afectar la calidad de vida del mismo y la recuperación puede ser un poco más leve o puede quedar con un síntoma a lo largo de su vida. Eh, digamos que principalmente cuando se realiza ejercicio físico a una intensidad alta, es decir, por encima del umbral anaeróbico, digamos que el cuerpo produce una activación excesiva del servicio del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático en este caso puede disminuir toda la secreción y actividad peristática del tracto gastrointestinal y pues por ende puede retardar el vaciamiento gástrico que lleva al deportista a tener una sintomatología porque digamos que provoca una disminución de glucosa en sangre y pues por ende puede afectar todo el suministro de energía de los músculos, sobre todo en el intestino y órganos vitales. Quiere decir esto que cuando el deportista está en su práctica, los músculos que van a tener menos prevalencia son los músculos abdominales y por lo tanto, pues la secreción y las diferentes activaciones humorales y hormonales van a tener una incidencia y puede presentarse un sangrado intestinal, una pirosis, una epigastria, náuseas, vómitos y diarreas constantes. En ese sentido, pues es muy importante entender que el síndrome gastrointestinal se relaciona principalmente con dos vías principales que se asocian a los efectos del entrenamiento. Digamos que estas vías, pues como afectan la salud gastrointestinal, también pueden afectar la salud circulatoria y pueden afectar otros órganos vitales del cuerpo. Digamos que la primera vía tiene que ver con todo el aumento de la activación simpática. Esto se debe a la intensidad del trabajo, también se puede ver a activación del sistema simpático adrenal y puede ser también causado por la vasoconstricción esplácnica, que pues principalmente se refiere a, digamos que el flujo de sangre portal hacia los órganos abdominales puede verse afectado y pues se puede reducir la llegada de diferentes nutrientes al hígado y pues puede causar condiciones fisiopatológicas que nos llevan a esa disfunción intestinal. Eh, Otro de los factores pueden ser los factores humorales o hormonales que principalmente se deben al trastorno o absorción de nutrientes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los jugos digestivos se incrementan o muchas veces se disminuyen, entonces no trabaja adecuadamente el tracto digestivo. También la actividad peristática se enlentece y la velocidad del vaciamiento gástrico también tiende a disminuir. Esto lleva a que se presenten trastornos como diarrea,
reflujo, puede ser antes, posterior o durante la carrera, estreñimiento y hemorragias gastrointestinales. Es importante identificar que las temáticas más abordadas dentro de los artículos revisados fueron absorción intestinal, tránsito intestinal y permeabilidad intestinal. Bueno, la primera temática de absorción intestinal básicamente tiene que ver con todos digamos, aquellos nutrientes que se le dan al cuerpo en relación a la alimentación, los suplementos, el medicamento y todo el tema de hidratación. Digamos que los autores relacionaban estas temáticas con la adecuada dosis en relación al tipo de intensidad y al tipo de duración del ejercicio. Entonces, es importante eh, entender que, por ejemplo, la deshidratación durante el ejercicio puede reducir el flujo sanguíneo en el tracto gastrointestinal, por ende, pues puede alterar, digamos que el sistema digestivo y contribuir a la aparición de síntomas gastrointestinales y que de acuerdo a la planificación de todo el tema nutricional, pues el deportista puede tener una incidencia o no en esa sintomatología gastrointestinal y no responder en su performance deportivo. Otra de las sintomatologías más abordadas fue el tránsito intestinal. Digamos que, aunque se refiere a que estos estudios son un poco complejos de llevar a cabo porque pues requieren una logística un poco más extensa, en general se ha observado que el ejercicio moderado no tiene ningún efecto sobre el tránsito intestinal mientras que el ejercicio intenso puede causar efectos inhibidores, especialmente en el vaciado gástrico, lo que puede ayudar a que falte oxígeno y nutrientes en el sistema digestivo y provocar una integración, una alteración a la integridad y funciones gastrointestinales. Entonces, básicamente, el tránsito intestinal se refiere como a todas las contracciones plasmáticas que son llevadas gracias a las catecolaminas y corticoides que genera un efecto de motilidad en el duodeno y en el yeyuno y tiene, digamos que un impacto no en la salud gastrointestinal del deportista. Por último, una de las más importantes temáticas abordadas es sobre todo la permeabilidad intestinal, que básicamente indican sobre la formación de la pared intestinal y cómo están unidas las proteínas llamadas uniones estrechas. Digamos que estas proteínas lo que hacen es mantener una barrera intestinal, tanto de ingreso o de salida que no permiten en el intestino que haya ingreso de sustancias no deseadas o que haya salida de sustancias no deseadas en el torrente sanguíneo. Se dice que después de una hora de carrera, al 70% de la velocidad máxima, se puede afectar esa permeabilidad intestinal, por lo cual se va a perturbar esas proteínas y lo que va a llevar a que haya un paso inadecuado de sustancias en el torrente sanguíneo y pueda llevar a que el deportista tenga inflamaciones y otros síntomas gastrointestinales como sangrado y demás. Es importante identificar que el objetivo de nuestra investigación fue revisar la literatura existente para identificar las posibles causas del síndrome gastrointestinal inducido por el ejercicio de resistencia. Digamos que los resultados obtenidos hasta ahora no han sido contradictorios. Costa et al. En el 2017 sugieren que los deportistas han tenido síntomas gastrointestinales y que ha sido un factor limitante durante el ejercicio prolongado y extenuante.
mientras que otros autores señalan que sí se presenta sintomatología en los deportistas, pero que son agudos intransitorios y que no tienen un efecto significativo en el performance ni en la salud del atleta y que pues aunque se han presentado sintomatologías, pues no han tenido, digamos que un efecto en cuanto a las marcas o diferentes competencias que han tenido sus atletas. Otras investigaciones, pues digamos que concluyen que la literatura aún en el tema es demasiado escasa. Digamos que la mayoría de estudios se basan en unas revisiones bibliográficas y que llegar a hacer este tipo de estudios pues puede ser muy costoso y que se requiere un poco más de preparación y de tener acceso a la población deportiva, ya que muchos de los estudios sí se realizan, pero pues se han realizado en personas que ya tienen una patología establecida y que pues digamos que principalmente se busca que se realicen estudios directamente en la población deportiva élite para ver si comportamiento en el tracto gastrointestinal. Digamos que otros atletas hablan de que la ingesta de los alimentos no, pues digamos que es significativa y que digamos que se pueden encontrar diferentes síntomas gastrointestinales de acuerdo al deportista, de acuerdo a sus necesidades y que pues cada caso es particular dependiendo de los niveles adaptativos en que esté el atleta. Bueno, ya para concluir, es importante indicar que los síntomas gastrointestinales en los deportistas de resistencia definitivamente pueden tener un impacto negativo en el rendimiento y performance deportivo. Y pues que si no se presentan durante la competencia, pueden aparecer posterior a la realización del mismo. Digamos que es importante, según según las diferentes revisiones, indicar que es un tema que preocupa y que porque no tiene tanta investigación, no se han podido comprender en sí las causas de cada síntoma. Entonces, se recomienda que haya más investigación en relación al tema y que se pueda trabajar con una población deportiva élite. Y pues ya terminando, es un trastorno que se considera multifactorial, o sea que puede ser causado por una combinación de cambios fisiológicos y cambios externos durante el ejercicio y que pues se debe seguir investigando para, digamos, tener abordar esta situación de una forma más clara y precisa. Referencias de de las diapositivas. Muchas gracias.